que hay más grupos, más fiestas en los carnavales y que podemos competir realmente con países como Brasil y todo eso. Ahora estamos diciendo que somos buenos, somos competitivos con el carnaval, pero sinceramente yo creo que tenemos que tener planes más estructurales y no hablar de carnaval en diciembre, cuando termina diciembre, empezar en enero. Tenemos un marcha de CU, que es algo muy grande, pero cuando hablamos de CU, cuando se termina el carnaval. Yo creo que como cultura tenemos que tener atención por todos esos aspectos durante todo el año y tenemos que valorizar más la cultura de nuestro país, más atención. Tenemos que trabajar mucho más para ese valor propio de nuestra gente y podemos lograr esto cuando no hablamos en un corto periodo de estas fiestas o de estas celebraciones, pero que estamos concientizando por todo el año qué podemos hacer para engrandecer nuestras culturas y no hablar en ese deporte, porque yo estoy convencido que todavía no hemos sido todo para deporte. Si hablamos de béisbol, ok, todos están locos con béisbol y tú ves que bancos comerciales dan su aporte a los grupos de béisbol, pero hay diferentes ramos de deporte que podemos, ¿cómo se dice?, hacer más para esos ramos de deportes. Apoyarlos mucho más y dar incentivos. Si hay compañías que, por ejemplo, sponsor, ¿cómo se dice? Sí, patrocinan a un deporte, podemos hacer con el ministro de Finanzas un arreglo de balancing con los impuestos para que más incentivos que compañías grandes en la isla dan su apoyo a todos los ramos de deporte, no únicamente en el béisbol, en el voleibol, pero también en el atletismo y todo eso, porque tenemos aquí jóvenes que son muy buenas en deportes, pero no tienen el apoyo financiero necesario para triunfar. Cuando Jorandi va a los Juegos de Olimpiadas, todos hablamos de Jorandi, pero después no hay nada más. Y yo creo que tenemos que usar estas personas como Jorandi, como Brian, como Andrew Jones y todo eso para motivar a los jóvenes que están en la isla para hacer su deporte serio, con convicción, para ser profesionales aquí en la isla y también prospectar nuestros ramos de deportes en el exterior. Entonces creo que hay mucho trabajo en esas tres áreas que hacer y no solamente selectar de enseñanza, por ejemplo, ahora estamos hablando solamente del HAFO o del VSBO, no, tenemos que ampliar todo lo que son las áreas de enseñanza, pero también de deporte y también de cultura. Y estoy listo para hacer este trabajo. Estamos conversando con Monique Cuyers Félida, número 4 del partido Movimiento Futuro Corso. Y en esta parte de educación que es muy interesante, ¿qué piensa usted de la, ¿cómo se llama la palabra?, de la formación espiritual? Que muchas veces nosotros dejamos esto como que no es necesario y eso es muy necesario para la familia, también para los jóvenes, los niños. Yo creo que eso comienza en casa. Primeramente se comienza en casa, ¿no? Como uno se da la educación espiritual a los niños. Pero también tenemos diferentes directivas de educación. Tenemos directiva de escuelas católicas, tenemos los protestantes, tenemos, ¿cuál más? Tenemos diferentes, con diferentes afinidades espirituales. Yo creo que tenemos que respetar eso, pero ellos también tienen que poner más énfasis en los currículum ¿cómo se dice?, que representa. Por ejemplo, no es un criticar, pero tengo que decirlo. Si uno va a una escuela católica, no puede ser que una vez
a la semana la maestra de algo del biblio para los niños. Es muy poco para representar a una escuela católica. Lo mismo digo de protestantes. Si uno va a una escuela de protestantes, tiene que dar de su parte la escuela también para la formación protestante del niño. Y combinando con lo que uno recibe en casa, vamos a formalizar eso y vamos a construir personas más fuertes en lo pensamiento espiritual. Si uno dice que, mira, yo escojo ninguna religión, nada de espiritualidad para mi niño, también hay algo, también hay escuelas donde uno no recibe eso, pero uno va a ver la diferencia entre un niño que sí recibe su formación espiritual, religioso, y un niño que es vacío, que no recibe nada. Entonces, es que comience en casa, porque vamos a hacer el escojo, y cuando escogimos algo para nuestros hijos, tenemos que estar seguros, tenemos que ver, tenemos que hacer chequeos en la escuela, que mi hijo también recibe lo que yo quiero y lo que creo que esa escuela le debe dar. Sí. Y también es muy importante, señora Monique, cuando hablamos de normas y valores, ¿no? Que muchas veces nosotros como comunidad no queremos ajustarnos a las normas y valores, y vemos como muchas veces personas mayores hablan palabras que no son necesarias, ofenden a otros. Entonces nuestros niños y jóvenes captan eso automáticamente. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Eso da un conflicto en la comunidad. Que muchas veces nosotros decimos, hey, ¿por qué los jóvenes se comportan así? No, porque tú como padre te estás comportando así también. Sí. Somos ejemplos, somos ejemplos. Tenemos que ser ejemplos, sí. Porque de lo contrario... Y la otra que es muy recurrente, nosotros como padres veces que osamos a echarle la culpa a los políticos. No, es que los políticos son los culpables. Sí, sí. Y no vemos que nosotros somos los que debemos formar a nuestra familia. Ni el maestro es el responsable, ni es el responsable tampoco un político, ni un mandatario público. No son los responsables, eres tú que eres el padre o la madre. Pero tenemos que ser autocríticos, ¿no? A veces yo veo un político en la televisión y digo, no quiero que mi hijo hable así o anda así, pero a veces en la casa uno habla así, o peor, de una manera más grosero, más denigrante como padres. Pero a veces vamos viendo lo que hace el otro y no vemos lo que hagamos nosotros en la casa. Y eso es muy importante, la educación, cómo levantar al niño, cómo educar a nuestro hijo en casa. Eso es muy, muy importante. Si uno tiene un base muy fuerte en la casa, cuando sale, puede conseguir cosas que no son buenas, pero tiene un base para distinguir, no, eso es bueno y eso es malo. Pero tenemos jóvenes hoy en día que no tienen ningún base y solamente consigue influencias malas. Y las cosas que son buenas no le hacen bien, porque no han sentido eso en su casa. Mira, yo tengo dos hijas. No digo que son ángeles, pero yo estoy segura que ellos, y segura que la que tiene 18 años, puede distinguir el mal del bueno. Puede hacer distinción, y eso es muy importante. Porque a veces yo oigo que gente dice, sí, pero ese político habla mal, no habla bien. Pero yo creo que uno tiene que enseñar a su hijo que puede ver todo, escuchar todo, pero él mismo tiene que distinguir que eso es bueno y es malo. Claro. Yo creo que eso viene de la casa. La educación que damos a nuestros hijos en casa. Eso es muy, pero muy importante. Sí. Antes de irnos a un corte comercial, yo quiero decirle una experiencia propia. Yo antes usaba mucho en las mañanas, cuando llevaba a mis hijos a la escuela, poner las noticias. Entonces, yo veía que el rendimiento no era el mismo. Entonces dije, no, voy a cambiarlo. O ponemos una música neutra, y después hacemos una oración en el auto, y después el rendimiento de ellos comenzó automáticamente a subir. ¿Por qué? Porque es que yo mismo era el que lo estaba influenciando con noticias negativas, tiramentos, que atrapan tal. Entonces, nosotros como padres tenemos que darnos cuenta de las cosas para prevenir, porque de lo contrario ese niño llega al aula cargado de toda esa información y no puede aprovechar
el momento de la educación para su formación profesional. Continuamos Voto Latino Curazao 2012. Estamos conversando con Monique Cuyer Félida. Al final yo me aprendo el apellido bien. Monique Cuyer Félida, número 4 del partido Movimiento Futuro Curazao, que es lista número 1 y el color es blanco. Monique, quiero hacerte una pregunta porque siempre se la hacemos a los que no son líderes del partido. ¿Cómo es la relación con el líder del partido? ¿Cómo fueron esos primeros días de los primeros encuentros y después cómo se fue desarrollando? Mira, casi estuvo casado con Gerard, que es mi líder. Él me llamaba en el 2010 cuando empezamos. Yo tuve como encargo hacer todos los programas de televisión, todos los textos de radios y todo eso. Tuvimos un encuentro tuvimos una relación muy estrecho de cooperación porque éramos nuevos y trabajábamos muy duro para comenzar con el partido y en especial esa temporada de campaña electoral en 2010. Pero después yo fui al Parlamento y él como primer ministro. La relación no era tan estrecha como en la temporada de campaña, pero siempre tuvimos contactos, fuimos reuniendo todos los lunes en su despacho, hablamos de todo, cómo va en el Parlamento y él también nos da cómo está andando su gabinete como primer ministro. Y ahora, otra vez, tenemos una temporada que tenemos contactos muy estrechos. Mi líder es un joven, es más joven que yo, pero es un joven muy trabajador. Tiene mucha energía positiva, porque están atacando todo el tiempo a mi líder. Pero yo veo que atacan a él, pero levanta y sigue trabajando. Casi no duerme. Y cuando yo también está pasando en días muy difíciles, como esos últimos semanas que tuvimos días muy difíciles, siempre estoy pensando en él. Yo digo, si Gerard puede hacer eso, yo también. No es que como soy mujer tengo que sentirme más débil y tengo que sentirme que no puedo hacer ese trabajo duro que él está haciendo. Por eso yo digo siempre que él es como un role model para mí. Yo veo a él cómo trabaja, cómo es muy positivo. A pesar de todos esos ataques frontales, ataques bajo de nivel a su persona, sigue siendo un líder y sigue trabajando y sigue estar muy positivo. Y para mí eso es muy importante porque a veces yo tengo, tú sabes, eso pensamiento ¿qué es eso? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué nos están atacando así? Pero cuando veo a Gerard, es como una energía positiva que él me da, un empuje que me da, que tú tienes que seguir y dejar todo eso atrás. Por eso, para mí, él es un joven muy ejemplar y como ha hecho cargo del puesto de primer ministro, cómo ha viajado, ha hablado en el CNN, ha dado entrevistas muy interesantes, siempre hablando de su país, y no de Gerard, de su país, de Curazao. Y eso me da mucho orgullo y creo que el pueblo también está viendo eso y por eso lo quieren como primer ministro. Bien, estamos conversando con la número 4 del partido Movimiento Futuro Curazao, Monique Cuyer Félida. Ahora sí la pegué. Monique Cuyer Félida. Y el partido Movimiento Futuro Curazao es el número 1 en la lista y el color es el blanco. Recuerda a la hora de votar, color blanco. Monique, ahora, ¿cómo va caminando la campaña? Ya estamos, digamos, ya en la última semana, la próxima semana se define todo. ¿Cómo he conocido por las noticias que ustedes como partido también han afrontado hasta robos y situaciones muy incómodas? Muy apenados. Pero
¿Cómo están los candidatos, la Unión